Bueno, pues hola y bienvenidos a este vídeo. Lo que quiero hacer es explicaros un poquito cómo se trabaja con objetos en JavaScript, cómo se construyen y un poquito cómo funciona la herencia y un poquito pues cómo se trabaja también con Canvas, cómo se anima un elemento y cómo se dibuja. Entonces para ello lo que tenemos es un Canvas, simplemente le hemos dado un poquito de estilo para ver dónde está situado. Y lo primero que vamos a hacer pues, es declarar una variable canvas que va a ser igual al elemento canvas en sí. Para ello pues vamos a cogerlo con un getElementById. Nosotros le hemos dado un ID de canvas, con lo cual ahora tenemos el elemento dentro de la variable canvas. Y a su vez vamos a declarar una segunda variable que va a ser el contexto del elemento canvas, y a partir de aquí pues ya podemos empezar a dibujar. Todo esto está definido dentro de la API de Canvas de JavaScript y lo podemos encontrar en cualquier manual de JavaScript. Para dibujar pues podemos utilizar los métodos que tenemos ahora mismo en CTX y primero pues definiríamos un estilo de dibujo, un color, y nosotros le vamos a pasar pues un color rojo y vamos a decirle que dibuje un rectángulo del punto 0, 0, que es el vértice superior izquierdo, 0 en horizontal y 0 en vertical, y que tenga 100 de ancho y que tenga 100 de alto. Y ahora vemos aparecer en la pantalla, en el elemento canvas, vemos el cuadrado rojo. Como nosotros queremos tener un poquito más de control sobre cuándo se genera, vamos a introducir un listener para saber cuándo el documento está cargado. Esto lo que está haciendo pues, es estar escuchando el DOM, todo lo que es el elemento window, que es todo el documento, y cuando se cargue pues va a ejecutar una función. Una función que nosotros la vamos a pasar anónima. Y lo que va a hacer esta función pues, es dibujar este rectángulo. Si nosotros cortamos aquí, vemos que el rectángulo desaparece, pero si lo pegamos dentro de esa función, vemos que el rectángulo va a volver a aparecer porque lo que está haciendo es dibujarse cuando el documento está cargado. Digamos que en un proyecto o en una web, pues generalmente tenemos elementos que se cargan sin que nosotros tengamos el control y para ello pues necesitamos saber cuándo todo está cargado para empezar a trabajar. Una de las cosas bonitas que tiene JavaScript es que todas las funciones son valores, es programación funcional, así que nosotros podemos coger esta función, cortarla de aquí y declarar una variable que la vamos a llamar init, como si la llamásemos Legolas, y pegar esa función que acabamos de escribir aquí, y de tal forma que cuando se cargue el documento le pasamos init y hará exactamente lo mismo. No hay diferencia. Lo que se está ejecutando aquí, esta función init la estamos llamando cuando se carga el documento. De hecho, para probarlo, pues podemos cambiar el color del cuadrado y vemos que se actualiza a verde porque se está ejecutando cada vez que carga. Nosotros para mover el cuadrado pues es tan sencillo como cambiar el valor de la X. Si nosotros ponemos aquí 20, pues el cuadrado se pintará en el punto 20 del eje X. Entonces lo que tenemos que hacer es una nueva función que la vamos a llamar draw y que va a ser pues lo que nos va a dibujar el cuadrado. Y la vamos a llamar cuando el documento carga. Como vemos, seguimos sin tener ninguna diferencia de lo que teníamos al principio a lo que tenemos ahora, pero cada vez tenemos más control. Es una buena técnica y una buena idea en programación dividir todo lo que podamos, las funciones en trocitos más pequeños para que sea pues mucho más legible, mucho más mantenible,
todo sea mucho más cómodo de trabajar con ello. Si nosotros aquí vamos a declarar también una variable que va a ser x, vamos a llamarla x y vamos a decir que va a ser igual a 0. Si nosotros fillRect, en vez de inicializarlo a 0, la inicializamos a x, tampoco vamos a tener ningún cambio, pero si este valor de x lo cambiamos, pues vemos que el cuadrado se va a generar en el punto que nosotros le estamos diciendo. Entonces el objetivo que tenemos nosotros es, primero vamos a hacer que el documento dibuje ese cuadrado de forma repetitiva, y para ello vamos a declarar una variable que vamos a igualar a vamos a declarar un intervalo. A un intervalo le vamos a pasar, un intervalo generalmente pues llevaría a esta construcción, le pasaríamos una función anónima y le daríamos un tiempo de repetición. Como nosotros sabemos exactamente la función que le queremos pasar, nosotros podríamos dibujar aquí, podríamos pasarle directamente lo que tenemos en la función draw y nos dibujaría el cuadrado. Aquí parece que no hay diferencia ninguna, pero sí que está dibujando este cuadrado una vez cada 60 milisegundos, que es el tiempo que le estamos pasando nosotros aquí. Si nosotros ahora a x, cada vez que ejecuta la función que está dentro del intervalo, ampliamos el valor de la x, vemos que ese cuadrado lo que va a hacer es extenderse. ¿Por qué se extiende? No es que se extienda realmente. Lo que está pasando con ese cuadrado es que se está pintando cada vez en un punto, pero no estamos borrando la pantalla. La pantalla sigue teniendo ese cuadrado que hemos dibujado. Ahora mismo hay muchísimos cuadrados, cada uno en una posición, con lo cual da la sensación de tener un cuadrado súper extenso. Pero lo que vamos a hacer primero, pues como hemos dicho, vamos a meter esto dentro de la función draw para mayor claridad, y en vez de llamarla una función anónima, le vamos a pasar la función draw, con lo cual no vamos a tener ninguna diferencia con lo que hemos hecho antes. Vemos el cuadrado otra vez que se extiende, cómo se extiende. Y lo que vamos a hacer es una función más, que va a ser la función clear. Y el objetivo de esta función pues va a ser borrar el lienzo en cada iteración, cada vez que se repita esa función. Para ello, una forma muy sencillita pues es copiar estos métodos que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer pues es borrar todo el lienzo. Y para borrarlo, pues este lienzo es blanco, vamos a pasarle un blanco y vamos a decir que haga un cuadrado que también va a empezar en 0 y va a terminar en 0, pero el tamaño va a ser el tamaño del canvas. En este caso sabemos que es 400. Pero vamos a hacer que sea más intuitivo. La variable width pues va a ser el width de ese canvas, y la variable height que estamos declarando pues va a ser el alto de ese canvas. Y en vez de pasarle 100 aquí, le vamos a pasar width, y en vez de pasarle 100 aquí, le vamos a pasar height. Con lo cual vemos que si ahora en init, en la función draw, antes de ejecutar esa función, llamamos a la función clear, lo que vamos a tener es que ese cuadrado se desplaza. ¿Por qué? Porque ya no está los cuadrados anteriores. Cada vez que se ejecuta este intervalo, se está ejecutando la función draw. ¿Y la función draw qué nos está diciendo? Pues la función draw nos está diciendo, primero, ejecuta la función clear. Es decir, coge el boli blanco y dibuja un rectángulo de ese color blanco desde el punto 0 de las X, es decir, desde aquí, y desde el punto Y, o sea, desde el punto 0 de las Y, es decir, este vértice, y dibújame un rectángulo blanco de todo el ancho del canvas y de toda la vertical del canvas. Con lo cual, cada iteración estamos pintando todo el canvas de blanco. Y a continuación de ejecutar esa función clear, le estamos diciendo, ok, ahora me coges el boli verde y me pintas un rectángulo que empiece
en el punto X, que la primera vez será 0, en el punto 0 de la vertical, con un ancho de 100 y con una altura de 100. Y después me incrementas el valor de X en 1, con lo cual tenemos aquí lo que hemos visto, que el cuadrado se va moviendo todo el tiempo.